me cuesta mucho pensar en detalles, ¿cómo decirlos? Técnicos. Me parece a mí que estructuralmente hablando es una película muy buena. Si quieren criticarla por algo, bueno, Los Simpsons lo hizo mejor porque Christopher Nolan te dilató 3 horas y en Los Simpsons en un capítulo de media hora te contaron la odisea. Soy de los 90, probablemente tú eres más de Rick and Morty, pero bueno, Los Simpsons, ¿no? Así que, bueno, la película es, para mí, un 10 de 10, claramente un clásico instantáneo moderno, pero como les decía, sí me parece de que hay cosas que criticar. Por ejemplo, podemos ver el tema de Agamenón, nadie está hablando de eso, lo cual me parece estúpido porque Agamenón es Batman en la película. O sea, todas las escenas en las que él sale es Batman. Tan así de que si Christopher Nolan no hubiera hecho las películas de Batman, probablemente pensaría, o la crítica en general pensaría de que quiere meterse al DCU, hacer algo de Batman o algo así de estúpido es. Entonces, claro, la gente se enfoca más en la polémica, pero no en estos detalles que sí son importantes. Las armaduras son, no sé, una cosa de locos, ¿no? O sea, súper futurista todo, a pesar de, entre comillas, tratar de emular la antigüedad y todo esto, pero bueno, ultra épicas cada armadura. Pero también ahí nos demuestra un poco cómo Christopher Nolan quería su épica y su estilo en todo. Nos demuestra también cómo rompe la realidad por querer contar su forma y su estilo. Y si Agamenón, viéndose como Batman, era como quería, digamos, graficar a este personaje, mitificarlo y volverlo cool, está en su derecho de volverlo cool de esa forma. De hecho, hay, y perdón por los ejemplos, eh, otros formatos en los que podemos ver estos cambios tan extraños. Hay un anime que es como de Santa Super Saiyajin, entonces hay un cambio perfecto, pero ¿por qué nadie habla de esto? Porque Christopher Nolan es más interesante acabarlo, ¿no? Por cambiar la historia. También, y aquí tenemos un ejemplo que tal vez tú eres, o fue algo muy ajeno el ejemplo que te puse, pero Inglourious Bastard, creo que es, ¿no? Aquí Quentin Tarantino hizo lo que quiso y acabó al personaje más funesto de la historia de la manera que quiso. Y fue aplaudido y fue galardonado, poniendo una de esas a esta película como una de las mejores en su cinematografía. Y nadie dijo nada, más bien le aplaudieron y todo. Entonces, y claro, pues todo esto porque fue un personaje ultra funesto, ¿no? Pero quitando eso, me parece una hipocresía total, pues que tú digas como que no, Christopher Nolan, no sé qué, no sé cuándo. Sí, aplaudiste la película de Quentin Tarantino. Si no, pues ve a verla y tú me contarás. Pero lo que sí es cierto es que hay demasiada inclusión. Tenemos, como decía, a asiáticos siendo griegos. O sea, hay una etnia de arcoíris a reventar en toda la película.